Hola, ¿qué tal a todos? Soy Juan Carlos Morales, comunicador de Colombia, y este es un nuevo capítulo del podcast de producción con HTML y CSS. Bienvenidos nuevamente. Como en todos los podcasts digo, tengo que decirlo, este pequeño curso, proyecto, pertenece a mi proyecto empresarial ilexia.com. Los invito para que se den una vuelta por el sitio web, conozcan cuál es la propuesta como profesional que estamos ofreciendo. También nos sigan en redes sociales. En Twitter es @e_lexia y en Facebook nos consiguen con facebook.com/cccontenidos. Bien, y pues más parroquiales es que tengo el blog, mi blog juanca.elexia.com. Ahí también pueden encontrar algunos contenidos sobre comunicaciones, e-learning, empresarismo y cositas de surfeando en la red. Muy bien, este capítulo es el capítulo 7 y lo que nos corresponde es hablar de encabezados. Recuerden, esos podcasts duran 10-15 minuticos, son temas muy rápidos sobre producción que vamos llevando encabezados, está bien escrito, que vamos llevando pues con calma. La idea no es aprender HTML de una, pero igual si sos nuevo pues ya tenés 7 videos que puedes ver. Muy bien, encabezados. ¿Qué son los encabezados? Antes de eso, miremos que voy a subirle un poco el tamaño del texto. Estos videos recomiendo que los vean en pantalla completa para que puedan ver bien el texto. Los encabezados, entonces, el body, ya hemos visto en videos anteriores que un documento HTML tiene dos partes, el head y el body. El body es la parte de un documento HTML que se encarga de agrupar los elementos semánticos que serán visualizados por el navegador. En palabras sencillas es que todo lo que esté en el body, la información que esté dentro del body es la que va a visualizar o la que va a interpretar el navegador para que el usuario pueda ver. Es decir, toda esa información que está acá está anotada en el body del documento HTML. El principal contenido multimedia de Internet es el texto. Es decir, la mayoría de los sitios web, por no decir que todos, tienen algo, así sea un encabezado, así sea un párrafo, una lista, algún enlace en texto. Ese es como el principal contenido de Internet, los textos. Hay que estar diciendo encabezados, párrafos, listas, citas, enlaces, en fin. Y puntualmente entonces, para concentrarnos en el capítulo de hoy de los encabezados son utilizados para fragmentar el texto en pequeñas unidades de información que tienen significado por sí mismas. Es decir, los encabezados nos van a servir para que una hoja yo pueda fragmentarla como en pequeñas partes. Un discurso yo pueda fragmentarlo en pequeñas partes. Algo así como decir, la historia tiene una introducción, tiene un nudo y tiene un desenlace. Cada una de esas tres partes yo las puedo nombrar por un encabezado. Son como los títulos igual, ¿cierto? Sino que es que hay que diferenciar entre el título, que es la etiqueta, el title, que es la etiqueta que se define en el head, y en la parte del body es más preciso decir encabezados. Por ejemplo, en este documento que estamos viendo, los encabezados son, por ejemplo, este es un encabezado, producción web con HTML y CSS. Este es otro encabezado que sería como un subtítulo. Aquí tenemos otro encabezado y ya sabemos que, por ejemplo, este gran encabezado es todo el documento, ¿cierto? Todo este documento está hablando sobre producción web con HTML y CSS. Y pues digamos aquí hay una observación que son notas. Esta unidad, esta primera caja que está, digamos, marcada con un encabezado que dice capítulo 3, que es HTML, sabemos que este encabezado está diciendo, oiga, lo que está a continuación hace referencia a qué es HTML. Y hay otro encabezado que es la bibliografía. Solamente aquí es la bibliografía. Luego sigue otro encabezado que me dice, oiga, ese es el capítulo 4, construyendo el head. Otro encabezado que me habla solamente de la bibliografía. Un nuevo encabezado que son los primeros estilos CSS y así. Estamos viendo entonces el capítulo 7, que son los encabezados, y tiene un encabezado. Listo. Entonces los encabezados básicamente me fragmenta un documento, ¿cierto? Me permite
partir un documento en pequeñas unidades que se valen por sí mismas. ¿Listo? Ahora, esta fragmentación debe tener sentido. Yo no puedo llegar y empezar a partir el documento, a partir del texto, porque sí. Es decir, cada 2 párrafos voy a partir porque sí. No, yo debo generar sentido. ¿Listo? ¿Con qué propósito? Con el propósito de permitir una mejor experiencia en la lectura del usuario en pantalla. Para el usuario es más cómodo hacer... cerremos acá. Para el usuario es más cómodo hacer, digamos, escanear rápidamente el documento a través de encabezados. Por ejemplo, yo aquí rápidamente puedo escanear. Yo estoy buscando una nota. Capítulo 3 no me interesa. Capítulo 4 no me interesa. Primeros estilos. Ok, me interesa este, ¿cierto? Si esto no tuviera encabezados, sería un reguero de textos y tendría que sentarme a leer qué es lo que está hablando. Los encabezados me permiten dividir la información y cada encabezado es como una palabra clave que le permite al usuario escanear rápidamente. Es que no quiero utilizar como palabras. Bueno, sí, escanear rápidamente el texto. Debe tener sentido. Entonces empecemos a trabajar ahora. Dice... ok, en este capítulo conozcamos las etiquetas HTML para el marcado semántico de encabezados. Dice un documento HTML soporta 6 tipos de encabezados que van desde 1 hasta 6. El encabezado con mayor peso es 1. Es decir, este encabezado que tiene mayor peso, que tiene mayor jerarquía, es un encabezado de tipo 1, ¿cierto? Y de ahí en adelante, el encabezado que le sigue es el 2, es el 3, es el 4, es el 5 y es el 6. Entonces aquí nos está diciendo que el encabezado con menor peso es el 6. ¿Listo? El 1 es el mayor peso, digamos el 1 es el que agrupa mayor información y el 6 es el que agrupa información muy específica. ¿Listo? Los encabezados utilizan etiquetas H. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a utilizar un encabezado de tipo 1, utilizo la etiqueta H1. Un encabezado de tipo 2, que es el que sigue en jerarquía, utilizo la etiqueta H2. Y el encabezado con menor peso entonces sería el H6. Ya lo vamos a ver cómo lo trabajamos. Se recomienda que un documento HTML solamente tenga un encabezado H1. ¿Listo? Por documento solamente un encabezado H1. Un sitio web, si tiene 50 páginas, tendrá 50 encabezados H1. Un encabezado por cada página. ¿Listo? H2, H3, H4, H5, H6, los que sean necesarios. ¿Listo? Pero que siempre haya un solo documento, hace un H1 por documento. Conservar la jerarquía. Si yo utilizo un H1, el que sigue es un H2, el que sigue es un H3, el que sigue es un H4. Trate de no saltar la jerarquía. Es decir, anotar H1 y después el subtítulo siguiente es un H4 y después un H6. No. Trate de H1, la siguiente, digamos la primera división es un H2. Si este H2 debo dividirlo, H3, H3, y la que sigue en jerarquía, H2. ¿Ves? Trate como de hacer un árbol con el contenido. Ojo, si necesita un H7, si usted dice, estoy fragmentando, y llegué, oiga, necesito un H7, seguramente en un 99% su documento es muy extenso, es muy profundo y es mejor que usted lo fragmente en 2 documentos. ¿Listo? Incluso si usted llega a un H5, creería que está siendo muy específico y quizás es mejor partir el documento en 2 partes. ¿Listo? Ok, entonces ya tenemos como la teoría de lo que son los encabezados. Si no entendiste, devuélvete el video para no repetir, Ahora lo que vamos a hacer es aplicarlos. Entonces, tenemos, este es nuestro documento, esta es nuestra prueba, lo que venimos trabajando. Ñoño está enfermo y vamos a abrirlo en Sublime Text. Acá está. Sí, este es. Muy bien, aquí está. Ñoño está enfermo. Vamos a darle un poco de zoom a este documento. Recuerden, vean este video en pantalla completa y estamos viendo que Ñoño es un párrafo. No hemos hablado aún de esa etiqueta. Entonces vamos a dejarlo a un lado. Estoy diciendo que un encabezado superior o de mayor peso
es 1. ¿Cierto? Por ejemplo. Entonces lo que me dice el conjunto de HTML es, hombre, cuando vayas a utilizar una etiqueta de encabezado H1, perdón, cuando vas a utilizar un encabezado de mayor peso, utiliza la etiqueta H1. Voy a aumentar un poco más el tamaño. Estoy diciendo entonces que el título principal, el encabezado principal de mi documento es encabezado superior de mayor peso, es 1. Y lo encierro entre las etiquetas H1. Guardo, actualizo. Y ahí está, encabezado superior de mayor peso es 1. Vamos a mejorar un poquitico esto. Vamos a decir encabezados. ¿Cierto? Es decir, ¿qué estoy haciendo? Dentro del body, vamos a bajar un poco este ñoño y vamos a bajar un poco esto acá para que nos quede un poco más clara la información. Esto, muy bien, estoy diciendo dentro del body estoy definiendo un primer encabezado. Mejor voy a quitar esto aquí, vamos a cambiarlo. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre computadores. Se me ocurre. El documento va a hablar sobre computadores. Y es el título general, el título de mayor peso, es computadores. Ahora, voy a hacer dos divisiones. Voy a hablar sobre computadores Windows y sobre computadores Apple. Se me ocurre. Entonces, ¿qué hago? Creo un H2, que es una primera división, que la voy a llamar Windows. Y creo otra división. Es decir, el árbol de contenido sería computadores, primera división Windows y segunda división Apple. Apple H2. Guardo. Y miren que computadores tiene mayor, en apariencia, es más grande que Windows y que Apple. Yo esto después puedo cambiarlo por hojas de estilo, pero ahorita sigamos trabajando así. Computadores, que es H1, es mucho más grande, o no mucho, es más grande que H2. H2 son esos primeros subtítulos del documento. Bien, supongamos que de Windows voy a hablar que no serían computadores, podrían ser sistemas operativos, pero no importa, es simplemente un ejemplo. De Windows voy a hablar sobre Windows, no sé, se me ocurre 95, hace mucho tiempo. Voy a hablar sobre Windows 98, se me ocurre. Y sobre Apple voy a hablar H3 de Leopard, que se me ocurre. Realmente estoy hablando como de sistemas operativos. Y Snow Leopard. Tengo H3. ¿Listo? Guardo. Y van a ver que computadores Windows, ya estoy hablando Windows 95-98, es un poco más pequeño que Windows. Y Windows es un poco más pequeño que computadores. ¿Listo? No sé si voy a bajar un poquitico. Aquí creo que queda un poco más claro. Ese es el encabezado principal. Estos dos son encabezados secundarios, por llamarlo así, encabezados terciarios. Windows 95 y Windows 98. Ok, sigamos fragmentando un poco. De Windows 95 voy a crear un H4. De Windows 95 voy a hablar sobre inicio. Y voy a hablar sobre el panel de control. Se me ocurre. Guardo. Y van a ver aquí como Windows 95 tiene el inicio y el panel de control. Y sobre el inicio voy a hablar un tema más específico aún, que es el botón. Perdón, H5. Y voy a también hablar sobre la configuración del inicio, que es otro H5. Guardo, actualizo y miren cómo va: H1, H2, H3, H4 y H5. Miren cómo va disminuyendo por defecto la fuente, el tamaño de la fuente. Insisto, esto puedo cambiarlo a través de CSS, pero lo que nos importa aquí, más allá de la apariencia, es el significado semántico de esto. Por detrás está diciendo, oiga, botón es mucho más específico que Windows 95, es mucho más específico que computadores. Botón está relacionado con inicio
inicio está relacionado con Windows 95, Windows 95 está relacionado con Windows y Windows está relacionado con computadores. ¿Listo? Y por último, voy a hablar mucho más específico sobre el botón, que es el H6. Y el H6 voy a decir que el botón es forma, se me ocurre, es un H6. Y voy a hablar sobre el significado del botón de inicio de Windows 95. H6 es el encabezado más pequeño. ¿Listo? Y ahí está, miren que forma es mucho más pequeño. Entonces aquí tenemos, vamos a dar un poco de zoom para que podamos ver. Aquí tenemos el ejemplo, la aplicación de encabezados. Encabezado 1, encabezado 2, encabezado 3, encabezado 4, encabezado 5 y encabezado 6. Tengo 6 encabezados. Entonces repito, el encabezado 1 es el primer, pues el tema, el tópico más general del documento. Un documento HTML solamente tiene un encabezado 1, un H1, única y exclusivamente. De ahí para allá trabaje con H2, H3, H4, H5 y H6. Los encabezados en HTML van de 1 a 6. Y vamos muy rápido porque sus videos son muy cortos. Hay que conservar la jerarquía H1, H2, H3, H4, H5, H6. Yo lo hice aquí. Si ustedes ven, H1 es más. Vamos a dar un poco de indentación para que nos quede más fácil. Esto no tendría necesidad, pero pues hagámoslo así. Porque es que realmente los encabezados no están dentro de los encabezados. Entonces esta indentación no tendría sentido. Pero bueno, hagámoslo así como para que medio comprendamos un poquitico. Esto, miren, el H1, es decir, en temas semánticos, el H2 sí estaría dentro del H1, ¿cierto? Pero en temas de marcado, pues acá no iría, pues no. Es decir, en temas editoriales sí el H2 está dentro del H1, pero en temas de marcado semántico no, porque hay un cierre de la etiqueta H1, entonces la que sigue es del mismo nivel. Pero para que lo entendamos, el H1 me habla sobre los H2, el H2 me contiene H3, el H3 me contiene H4, el H4 me contiene H5 y el H5 me contiene H6. Si usted va a utilizar un supuesto H7 es porque su texto es demasiado específico y mejor utilice fragmente el documento en dos partes. Si lo parte en dos, yo diría que los H1 de cada uno de ellos serían los H2 de ese documento inicial. Ok, espero entonces como que les haya servido este video. Si te gusta este video, puedes compartirlo. Tiene licencias Creative Commons. Dale clic en el botón me gusta. ¿Qué más? No sé. Puedes embeberlo en tu sitio web, en tu blog, no hay ningún problema. Hay más videos, ese es el capítulo 7. Son videos cortos, son videos rápidos, pero eso es como lo que quiero compartir pues con ustedes. Espero que les haya gustado. Si tienen comentarios, dudas, sugerencias, apreciaciones, preguntas, pueden hacerlas en los comentarios de YouTube y yo trato como de responder en el menor tiempo posible. Ok, eso es todo. Chao.